Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí nuevamente vamos a retomar el teórico sobre Sigmund Freud, su teoría psicoanalítica. Me voy a conectar el PowerPoint. Bueno, perfecto. A ver si me pueden ver más grande. Perfecto. En el video anterior habíamos hablado de la primera tópica. Habíamos hablado del consciente, preconsciente, inconsciente. Había finalizado con el sistema inconsciente. Y bueno, estuve hablando de los sueños, de lo que para Freud eran los sueños. Los sueños eran una manifestación de aquello reprimido, que tenía que ver con deseos que se realizaban a través del sueño, inclusive a través de las pesadillas, y que también podía no solo tener una connotación sexual, sino podían ser impulsos, deseos agresivos, ¿sí? No todas las escuelas psicoanalíticas posteriores, incluido Carl Jung, creían que todo pasaba por el orden de la represión sexual, sino que era mucho más abarcativo. El sueño era así, una manifestación de nuestra vida psíquica, inconsciente, pero que representaba, era mucho más amplio, y que no solamente tenía que ver con lo sexual. Pero para Freud sí era una representación de estos deseos infantiles fundamentalmente, intolerables para la conciencia, pero que se representaban a través de los sueños. Entonces, para poder, cuando yo hablo del sistema inconsciente, hablo de pulsiones, ¿no es cierto? Tenemos que entender qué es una pulsión. Freud, bueno, describe todo eso en su teoría sobre los ensayos de la teoría sexual, que escribe en 1905, y habla de una diferenciación entre instinto y pulsión. El instinto para él es una conducta fija que se refleja en los animales, ¿sí? Podría hablarse del hombre primitivo y bueno, sí, se asimilaba mucho su conducta al animal en busca de alimento, de reproducción, no había una selección, podría hablarse del hombre primitivo. Pero el hombre civilizado, el hombre actual, digamos, el hombre que fue evolucionando en su especie, empieza a tener una selección, ¿no? No cualquier alimento es comestible para él, o no cualquier persona es igual para establecer una relación. Hay una suerte de selección. Entonces hace la diferencia entre instinto y pulsión. En la pulsión, para él, hay una energía sexual montada sobre una representación psíquica. Vamos a primero a establecer cuál es el concepto para Freud de sexualidad, porque cuando nosotros hablamos de sexualidad, por ahí automáticamente lo estamos relacionando con la genitalidad. Para Freud no es así. La sexualidad tiene que ver, sí, con todo lo que es estimulante para nosotros, tiene que ver con el amor, con el afecto, eh, con lo positivo, para nuestra psiquis, para nuestro cuerpo, pero es mucho más abarcativo. Cuando habla de la sexualidad infantil, no está hablando del deseo que un joven, un adolescente, un adulto tiene sobre otra persona, ¿no? A nivel sexual, porque ahí entra el plano de la genitalidad. Habla de otra cosa, de ese amor que lo conecta con su madre, con ese entorno.
Entonces, es importante definir, porque cuando él también habla de su teoría de la sexualidad, yo creo que, bueno, es mal interpretado, catalogado de perverso, ¿no? Y bueno, no era ese el enfoque que le quería dar él al término al concepto de sexualidad. Cuando hablamos de pulsión, fíjense acá cuáles son los elementos en este cuadro que componen la pulsión. La pulsión, en primer lugar, tiene un origen. ¿Cuál es el origen de la pulsión? ¿Cuál es la fuente de la pulsión? Bueno, vamos a ir al el ejemplo más fácil, que es cuando nosotros tenemos hambre, cuando tenemos necesidad de ingerir algún alimento. ¿De dónde surge ese origen? ¿No? Está en el estómago, ¿dónde localizamos ese origen de esa necesidad? Pero es una parte del cuerpo. Eso sería la fuente. Y sentimos un impulso para poder satisfacer esa necesidad. Es un impulso. Ese impulso para satisfacer nuestra necesidad es lo que denominamos empuje. Esa pulsión, esa energía a poder resolver esta cuestión del hambre, tiene la meta, ¿no? La meta es lograr la satisfacción. Pero para lograr esa satisfacción tenemos que encontrar el objeto que va a satisfacer nuestra necesidad. En este caso sería el alimento, ¿sí? Entonces esos son los 4 componentes de la pulsión: fuente, empuje, meta y objetivo. Hay 2 tipos de pulsión para Sigmund Freud. Una es la de autoconservación, que tiene que ver con esto. Se supone que el hombre primitivo, o sea, si nosotros imaginamos el primer hombre puesto en la tierra, la primera necesidad habrá sido de su alimento, ¿no? De poder autoabastecer su primera necesidad, que es el alimento para poder sobrevivir. Eso es la autoconservación. Y en segundo término, la conservación de la especie, ¿sí? Para sobrevivir también era necesario que la especie continuara a través de la reproducción. Entonces, tendríamos la pulsión de autoconservación, por un lado, y la pulsión sexual. Él establece, dentro de estas teorías pulsionales, ¿sí? Volvemos a recordar pulsiones como una energía que parte de nuestro interior, montada sobre representaciones psíquicas. Él, en sus teorías pulsionales, describe 3 pulsiones que están para él en permanente tensión, en situación de tensión. Una de las pulsiones es la autoconservación del yo, ¿no? Que tiene que ver con esto de otorgar a mi cuerpo bienestar, ya sea a través del alimento, o sea, algo que favorezca mi salud, pero que tiene que ver con mi preservación. Y por otro lado, la pulsión sexual, la de reproducción. Esas 2 estarían en tensión, ¿no? ¿Cuál es la que predomina en determinadas cuestiones? La segunda, dentro de las teorías pulsionales, establece el segundo enunciado, digamos, de las teorías pulsionales, es la libido objetal que choca, que se contrapone, es un dualismo, ¿no? Que entra en tensión con la libido yoica. ¿Cuál es la libido objetal? La libido objetal es esa energía que parte de mí mismo, que va dirigido hacia un objeto. Ese objeto puede ser una persona, varias personas, pero puede ser también un trabajo, puede ser, bueno, además de,
podríamos hablar de una persona en relación de pareja, sí, esa es una de las relaciones vinculares dentro de la libido objetal. Pero también puede ser sublimada. Cuando hablamos de sublimada es que nuestra libido va hacia otra cosa, por ejemplo, hacia el trabajo, hacia un libro, hacia una profesión, hacia el arte, ¿sí? Y que tiene que ver con esto del amor, ¿no? Del amor depositado en diferentes cosas. En cambio, la libido yoica es la energía puesta sobre uno mismo. Por eso acá se describe como narcisismo. Narcisismo, el término narcisismo viene de la mitología. Si alguna vez ustedes escucharon sobre el mito del Narciso, acá creo que había hecho una diapositiva acá, bueno, la imagen del Narciso mirándose en el agua, su reflejo mirándose en la fuente, y la flor del narciso. Bueno, el narcisismo es la libido depositada sobre uno mismo. Está bien que es bueno amarse a uno mismo, porque si uno no se ama a uno mismo, tampoco puede amar al otro. Pero el narcisismo es un amor de tipo que ni siquiera yo lo catalogaría como amor, sino diría que es estar pendiente todo el tiempo de mí mismo, de mis necesidades, de mis deseos, porque el narcisismo es una conducta patológica que también no quiere decir que la madre vaya endiosado, posiblemente la madre no lo miró, y esa persona que no fue mirada necesita que los demás lo estén mirando todo el tiempo. Entonces está muy pendiente de sí mismo y por lo tanto no puede amar a los otros. Entonces el mito del Narciso relata esto, como él no podía amar a nadie y una ninfa llamada Eco, de ahí sale después la palabra Eco, se siente dolorida por su rechazo y él se pone a mirar, descubre su imagen en una fuente y queda como cautivado con su imagen. Pero para algunos que han interpretado el mito de Narciso, no es que, bueno, sí queda cautivado, pero es como un reconocerse. Esto es lo que soy yo, como que entra en una faceta de autoconocimiento. Y ahí es donde cae, se reconoce, se ve realmente y se muere. Ahí es donde nace, ¿no? Como dice está la diapositiva, la flor del narciso. Entonces, esa libido yoica depositada en uno mismo se contrapone con el amor que yo puedo tener sobre los otros, ¿sí? Y la tercera teoría pulsional es la pulsión de vida versus la pulsión de muerte. Por momentos es normal que nosotros nos sintamos felices, con ganas de salir, con ganas de hacer cosas, que la vida es bella, que, bueno, maravillosa, nos levantamos con esa sensación. Y otras veces nos pasan otras cosas y estamos bajoneados, con angustia, con ansiedad, nos encerramos, bueno, más en una época como la que vivimos, acosados por esto del peligro y demás, que puede ser transitorio y normal en nuestras vidas. El tema de la pulsión de muerte es cuando una persona se instala en ese estado, en ese sentimiento. Esa persona está en un estado depresivo permanente, ¿sí? En un estado de angustia permanente, de aislamiento, de soledad, no se conecta con la vida. Entonces, en ese momento, cuando llegamos a un estado de inconexión con la vida, bueno, ya roza con lo patológico. Debe ser atendido, ¿no? La pulsión de muerte está por encima de la pulsión de vida. Bueno, entonces, a continuación vamos a describir cuáles son las fases de la sexualidad infantil definidas por Freud. Hay una fase oral primaria, el objeto es el pecho de la madre, el bebé que va a buscar. El objeto de satisfacción, que es el pecho de la madre, es una actitud pasiva que dura entre 0 y 6 meses.
Y bueno, es eso, su relación es muy oral, ¿no? Todo lo que le satisface pasa por la boca, ¿no? Fundamentalmente, una fase oral, que dura entonces hasta los 6 meses, para pasar a otra fase oral secundaria, que va de 6 a 10 meses. El niño ya se sienta, ya no es pasivo, ya empieza a inclusive a gatear, pero al desarrollarse los dientes, si bien es o también es una fase oral, todo pasa por la boca, pero come y además muerde, ¿no? De esa fase oral secundaria pasa a la fase anal primaria, ¿sí? De 10 a 18 meses, es una fase de expulsión, aniquilación, donde debe perder, está relacionado con las heces, es perder, perder eso que expulsa su cuerpo. Eh, Todavía, bueno, no ha controlado esfínteres, eso lo pasa a hacer en la fase anal secundaria, ¿no? Que es, bueno, característico cada chico, depende de su evolución, de su nivel de desarrollo, pero es una época donde el niño se expresa mucho más, entra en la etapa del capricho, del pequeño tirano, pero para él eso que es producto de su cuerpo se lo muestra a la madre como un regalo. Se, es como que se sorprende de sus propias heces y lo muestra como un regalo hacia la madre. Por eso es muy importante cómo se transcurren esas etapas, porque cuando esas etapas no se transcurren dentro del marco de lo normal, puede llegar a desarrollar futuras neurosis, ¿no? Cuando no se es respetado al chico en todo esto que para ellos, en su crecimiento, forma parte de, bueno, de sus descubrimientos, de sus sorpresas, ¿no? De su desarrollo. Y después pasa la fase fálica de 3 a 6 años, donde el niño empieza, empieza a diferenciar los sexos. Hay alguien que es mi hermano que tiene algo que yo no tengo. Empieza esa etapa de descubrimiento de la diferenciación de los sexos y la exploración del propio cuerpo. Que el chico se toque, está dentro del proceso normal, dentro de su descubrimiento. Bueno, en el caso a veces de la neurosis obsesiva o de las fobias, en el caso de la fase anal guarda relación con la neurosis compulsiva, obsesiva, cuando la persona es extremadamente obsesiva con respecto a su higiene, al lavado de manos, ¿sí? Hay que ver cómo transitó esa etapa. En el caso de la fase fálica, de explorar su cuerpo, hay que ver si fue censurado, si fue retado, y bueno, está el caso de la fobia, como el caso típico de fobias que describe Freud, ¿no? Al haber sido censurado ante este acto. Pero bueno, es importante conocer la fase de la sexualidad infantil como algo dentro del marco de lo normal, que va desarrollando el niño en las diferentes etapas. Bueno, habiendo ya explicado la teoría de la sexualidad, ¿sí? Vamos ya a la segunda tópica, ¿sí? Voy hasta acá a interrumpir este video para subirlo y voy a continuar entonces la segunda parte de esta segunda clase en el próximo video. Bueno, nos vemos luego.